Acknowledge me. ¿Qué tal, gente? Hoy vamos a hablar del capítulo 254 de Jujutsu Kaisen. Vamos a hablar sobre la cabra, sobre The Goat de nuestro pana Kusakabe y cómo estuvo a punto de vencer a Sukuna. Mentiras, no estuvo ni cerca de conseguirlo, nunca tuvo oportunidad el pobre Kusakabe, pero se valora su esfuerzo y lo admiramos por dar todo de sí en una pelea que prácticamente tenía perdida desde el inicio. Así que bueno, comencemos con esto. Para variar, esta semana regresamos con el mucho texto en Jujutsu Kaisen, pero esta vez ese texto es interesante. En realidad casi siempre es interesante, pero a la gente no le gusta leer mucho que digamos. Pero en fin, vamos al punto. Se nos explica que el dominio simple de Kusakabe es diferente al de cualquier otro usuario de esta técnica. O mejor dicho, es el único que sabe utilizarla, porque los demás hechiceros que utilizan el dominio simple lo hacen gracias a votos vinculantes. Por ejemplo, Miwa no puede mover sus pies o de lo contrario se desactiva la técnica. Y lo mismo también podríamos decir de Todo, quien utilizó su dominio simple durante el arco de Shibuya y cuando lo utilizó se mantuvo completamente quieto, así que supongo que también tenía cierto voto vinculante. Entonces, ¿qué ocurre con Kusakabe? Que él no necesita estas cosas, él no tiene esas limitaciones. Puede moverse mientras utiliza esta técnica, puede ampliar el rango de la misma también e incluso puede añadirle sus propios programas o técnicas para hacerlo aún más efectivo. En este capítulo vemos cómo integra algo muy parecido a lo que vendría siendo la emoción de pétalos caídos, esa técnica que le permite a su usuario percibir cualquier ataque que entre dentro de su dominio. De esta manera, Kusakabe sería capaz de bloquear uno que otro corte de Sukuna y así poder mantenerse con vida durante el mayor tiempo posible. Eso fue lo que hizo a lo largo de esta pelea, utilizó su dominio simple para disminuir la potencia de los cortes y asimismo también aprovechó esta ventaja para atacarlo de forma directa. No muchos consiguen cortar al mismísimo Sukuna, así que punto para Kusakabe por arriesgarse en esta pelea, que por cierto, hablando sobre eso, sobre arriesgarse, ni él mismo se creía que estaba dando todo de sí para salvar a sus alumnos. Como todos saben, Kusakabe se caracteriza por ser una persona cobarde y poco trabajadora, pero en este caso decidió ponerse a chambear y eso lo hizo por una simple razón. Aun si lograra escapar, como Sukuna necesita eliminar a todos los jugadores del juego de la extinción, eventualmente iría por él y también iría por sus estudiantes, sobre todo por Miwa. El tipo le tiene un aprecio tremendo a esta chica, no sé si es que la ve como una hija o como una hermana, pero el punto es que esos sentimientos le dieron el valor necesario para que decidiera enfrentarse al mismísimo rey de las maldiciones, para que decidiera pelear una batalla que él mismo sabía que no podría ganar. Kusakabe estaba tan metido en la pelea que incluso se deshizo de su gabardina para atacar a Sukuna, esa gabardina que casi nunca se quita y que probablemente no ha lavado de mucho tiempo, pero bueno, lo que importa es la intención y Kusakabe dio todo de sí y por eso lo admiramos. Desgraciadamente ese esfuerzo no fue suficiente ya que su poder era demasiado bajo en comparación con el de Sukuna y al final este terminó asesinándolo, o bueno, eso es lo que yo diría si realmente creyera que Kusakabe está muerto, pero pónganse a pensar lo siguiente, normalmente cuando Sukuna utiliza sus cortes, estos atraviesan a sus enemigos, los parten por la mitad o los cortan en pedacitos, pero con Kusakabe no ocurrió eso, simplemente le dejó una marca en forma de X en su pecho pero no lo atravesó, lo que me da a entender que Kusakabe probablemente se tanqueó ese ataque y solo se está haciendo el muerto. Recordemos que su dominio simple es capaz de disminuir la potencia de las técnicas malditas de sus adversarios. Ya lo hizo en su momento contra el Uzumaki de Kenjaku, se tanqueó un Uzumaki, que no es cualquier técnica, y no me extrañaría que lo haya hecho de nuevo aquí contra Sukuna. Además, tampoco podemos obviar el hecho de que Ui gritó su nombre como si supiera que Kusakabe seguía con vida y lo único que necesitaba es que se lo llevaran del campo de batalla para poder ser sanado. La verdad, yo lo veo bastante factible. Estamos hablando de Kusakabe, el hombre que siempre sobrevive a cualquier inconveniente. Es como una cucaracha en ese sentido, así que dudo mucho que realmente esté muerto. Además, recordemos que este es un personaje al que todo el mundo tenía en muy alta estima, tanto Gojo como Mei Mei como Nanami confiaban plenamente en sus habilidades no solo de pelea, sino también de liderazgo y de conocimiento sobre técnicas malditas, así que uno que otro as bajo la manga debió tener Kusakabe para evitar su muerte. Espero que sea así porque es un personaje que se caracteriza por eso, por no morir, y ya veremos qué ocurre más adelante con él, ya veremos si Ui logró sacarlo del campo de batalla o si definitivamente su cuerpo se quedó ahí y su plan no le salió como quería, que hablando sobre Ui, cuando el chico se disponía a sacar a Kusakabe de ese lugar, Sukuna casi se lo papea, pero sería salvado justo a tiempo por la persona menos esperada. Y lo digo en serio, de todos los personajes que hay en esta obra, de todos los aliados que tienen los protagonistas, nadie se esperaba que quien apareciera para salvar el día fuera Miguel. ¿Quién? En serio, Miguel solo había aparecido en el tomo 0
En el manga principal solo había tenido uno que otro cameo cuando hablaron del viaje de Yuta a África, y el resto del tipo fue prácticamente un fantasma en esta obra, así que es muy sorprendente que decida aparecer justo ahora para enfrentarse a Sukuna. Que a ver, no creo que Miguel sea débil, es decir, en el pasado logró aguantar una pelea contra el mismísimo Satoru Gojo. Pero claro, eso solo había sido posible porque tenía la cuerdita esa de su tribu que le permitía negar las técnicas malditas de cualquier persona. Esta vez ya no tiene esa cuerdita, así que dudo mucho que aguante un capítulo contra el Rey de las Maldiciones. Probablemente este sea el siguiente en morir. Y la verdad es que este sistema de que entra un personaje nuevo, Sukuna se lo papea, entra otro personaje nuevo, Sukuna vuelve a papeárselo, ya se empieza a volver un poco repetitivo. Esto me recuerda un poco, hablando de lucha libre, al reinado del jefe tribal. Sí. Que tenía que ver, ¿no? Pero sí, me recuerda bastante a ese reinado porque literalmente Roman, en lo que lleva de campeón de la WWE, ha vencido a casi todo el roster de la empresa. Y cuando lo hace, por lo general es con trampas o con ayudas externas. Muy similar a lo que hace Sukuna, quien ha recibido ayuda de personajes como Yorozu, Uraume, etcétera, etcétera. Aunque el tipo es poderoso, a veces recibe una que otra ayudita y al igual que el reinado de Roman, la gente ya está cansada de que siga papeándose a sus adversarios. Entonces creo que ya es momento de que aparezca el Cody Rhodes de Jujutsu Kaisen, es decir, nuestro gallo Itadori, para que venza de una vez y para siempre a Sukuna. Miguel no va a aguantar un carajo, se lo van a papear en el siguiente capítulo, pero la idea es que ya aparezca Itadori para que empecemos con la verdadera batalla final. Creo que ya no es necesario que sigamos alargando esta pelea. Para este punto ya no quedan personajes creíbles que puedan hacerle frente a Sukuna. Si seguimos así vamos a terminar trayendo a la mina esta que estaba enamorada de Itadori, pues eso no tendría ningún sentido. Así que ya es momento de que terminemos con todas estas intervenciones y vayamos directo a la pelea más importante en WrestleMania 40, Itadori contra Sukuna. Sí, sé que muchos quedaron confundidos con la comparación con la WWE, pero bueno, me pareció similar, así que quería contarlo. Pero ya centrándonos netamente en lo que puede ocurrir en las siguientes semanas, es como les digo, Miguel no va a aguantar un capítulo. Sin su cuerdita prácticamente es un personaje de relleno, así que solo nos queda esperar que aparezca el protagonista, que aparezca Choso y que de alguna manera logren separar las almas de Megumi y de Sukuna. De momento esa es la única forma creíble de vencer a este adversario, eso sin contar que Sukuna todavía no ha utilizado la lanza que tenía durante la era Heian y vete tú a saber dónde la escondieron o si más tarde se la darán o si Uraume se convertirá en esa lanza o qué onda. Pero en fin, esa sería mi opinión de este capítulo, del capítulo 154. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru. Acknowledge me.